Levítico capítulo 8, nueva traducción viviente, ordenación de los sacerdotes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor, y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: Esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Además, puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite. De esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, las ató con las fajas, y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre, y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea, y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Después, Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas esas ofrendas y las quemó sobre el altar encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación,
tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar, y los roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor, con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche, durante 7 días, y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Levítico capítulo 9. Los sacerdotes comienzan su labor. Al 8º día, después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Le dijo a Aarón: toma un ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defecto, y preséntalos al Señor. Luego diles a los israelitas: tomen un chivo como ofrenda por el pecado, y también tomen un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para una ofrenda quemada. También tomen un toro y un carnero para una ofrenda de paz, y harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Así que los israelitas presentaron todas estas cosas a la entrada del tabernáculo, tal como Moisés lo había mandado. Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Luego presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante el Señor, tal como Él lo ha ordenado. De manera que Aarón fue al altar y mató al ternero como ofrenda por el pecado por sí mismo. Entonces sus hijos le llevaron la sangre, él mojó su dedo en ella y la puso en los cuernos del altar, y después derramó el resto de la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo largo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Sin embargo, quemó la carne y la piel fuera del campamento. A continuación, Aarón mató al animal para la ofrenda quemada, y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego ellos le entregaron cada uno de los pedazos de la ofrenda quemada, incluida la cabeza, y los quemó en el altar. Después lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar, junto con el resto de la ofrenda quemada. Después Aarón presentó las ofrendas del pueblo, mató al chivo del pueblo y lo presentó como una ofrenda por el pecado, tal como lo había hecho con la ofrenda por su propio pecado. Luego presentó la ofrenda quemada y la sacrificó en la forma establecida. También presentó la ofrenda de grano y quemó un puñado de la mezcla de harina en el altar, además de la ofrenda quemada habitual de la mañana. Después Aarón mató al toro y al carnero como ofrenda de paz del pueblo, y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego tomó la grasa del toro y del carnero, la grasa de la cola gorda y la que rodea las vísceras, junto con los riñones y el lóbulo largo del hígado. Puso estas porciones de grasa encima del pecho de estos animales y las quemó en el altar. Luego Aarón levantó los pechos y los muslos derechos de los animales como una ofrenda especial al Señor, tal como Moisés lo había ordenado. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar.
Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron, volvieron a bendecir al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Levítico capítulo 10. Pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán. Y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Instrucciones sobre la conducta de los sacerdotes. Después el Señor le dijo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro, y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Luego Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: tomen lo que queda de la ofrenda de grano, después de que se haya presentado una porción como ofrenda especial al Señor, y cómanla junto al altar. Es sumamente santa, por lo tanto, asegúrense de que no contenga levadura. Deberán comerla en un lugar sagrado porque se les dio a ustedes y a sus descendientes como su porción de las ofrendas especiales que se presentan al Señor. Estos son los mandatos que me fueron dados. Sin embargo, el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial podrán comérselos en cualquier lugar que sea ceremonialmente puro. Estas partes se te han dado a ti y a tus descendientes como su porción de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Deberán levantar el muslo y el pecho como ofrenda especial al Señor, junto con la grasa de las ofrendas especiales. Estas partes te pertenecerán a ti y a tus descendientes, tal como el Señor ha ordenado. Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado. Cuando descubrió que había sido quemado, se enojó mucho con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado?, les preguntó. Es una ofrenda santa. El Señor se la dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor. Puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo, ustedes debieron haberse comido la carne en el lugar sagrado como lo ordené. Aarón le contestó a Moisés: Hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este? Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Levítico capítulo 11. Animales ceremonialmente puros e impuros.
Luego el Señor les dijo a Moisés y Aarón: Den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que puedes usar para alimento. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales, que tienen las pezuñas partidas o que rumian, pero no ambas cosas. El camello rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán rumia, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumia, también es impuro. No puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver. Son ceremonialmente impuros para ti. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas, sea que procedan de agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas, como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Estas son las aves que son detestables para ti, y no deberás comerlas: el buitre grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, los halcones de toda clase, los cuervos de toda clase, el búho real, la lechuza campestre, la gaviota, los gavilanes de toda clase, el búho pequeño, el cuervo marino, el búho grande, la lechuza común, la lechuza del desierto, el buitre egipcio, la cigüeña, las garzas de toda clase, la abubilla y el murciélago. No debes comer insectos alados que caminan por el suelo, son detestables para ti. Sin embargo, puedes comer insectos alados que caminan por el suelo y que tengan articulaciones para poder saltar. Los insectos que se te permiten comer incluyen toda clase de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Todos los demás insectos alados que caminan sobre el suelo son detestables para ti. Las siguientes criaturas te harán ceremonialmente impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de esos animales quedará contaminado hasta el anochecer, y si levanta el cadáver deberá lavar su ropa y quedará contaminado hasta el anochecer. Todo animal que tenga pezuñas pero que no estén partidas de manera pareja y que no rumie es impuro para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado. De los animales que caminan en cuatro patas, los que se apoyan sobre sus plantas son impuros. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguien levanta el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Estos animales son impuros para ti. De los animales pequeños que corren por el suelo, estos serán impuros para ti: la rata topo, la rata, los lagartos grandes de toda clase, el gecko, el varano, el lagarto común, la lagartija de arena y el camaleón. Todos estos animales pequeños son impuros para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dichos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguno de estos animales muere y cae sobre algo, ese objeto será impuro, ya sea un objeto hecho de madera, de tela, de cuero o de tela áspera. Cualquiera que sea su uso, deberá sumergirse en agua y quedará contaminado hasta el anochecer. Después de esto, quedará ceremonialmente puro y podrá usarse de nuevo. Si uno de estos animales cae en una olla de barro, todo lo que hay en la olla quedará contaminado y habrá que romper la olla. Si el agua de dicho recipiente cae sobre cualquier alimento, éste quedará contaminado y cualquier bebida que haya en el recipiente quedará contaminada. Cualquier objeto sobre el que caiga el cadáver de dichos animales quedará contaminado. Si es un horno o un fogón, deberá ser destruido porque está contaminado y debes tratarlo como tal. Sin embargo, si el cadáver de uno de estos animales cae en un manantial o en una cisterna, el agua permanecerá pura, pero cualquiera que toque el cadáver quedará contaminado.
Si el cadáver cae sobre la semilla que será sembrada en el campo, aún así la semilla será considerada pura. Pero si la semilla está húmeda cuando el cadáver cae sobre ella, la semilla quedará contaminada. Si un animal que te está permitido comer muere y alguien toca el cadáver, esa persona quedará contaminada hasta el anochecer. Si come de su carne o se lleva el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminada hasta el anochecer. Todos los animales pequeños que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. Esto incluye todos los animales que se deslizan sobre el vientre, como también los de 4 patas y los de muchas patas. Todos esos animales que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. No te contamines a ti mismo al tocarlos, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo, pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo, porque yo soy santo. Estas son las instrucciones con respecto a los animales terrestres, las aves, los seres marinos y los animales que corren por el suelo. Mediante estas instrucciones sabrás lo que es impuro y lo que es puro, y también los animales que puedes comer y los que no puedes comer. Salmos capítulo 110. Nueva traducción viviente. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén, y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas, y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra, pero él se refrescará en los arroyos junto al camino. Saldrá vencedor. Hebreos capítulo 4, nueva traducción viviente. El descanso prometido para el pueblo de Dios. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Cristo es nuestro sumo sacerdote.
Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.